Buen día tengan todos los presentes. Nuestro grupo conformado por Mauricio Rodríguez, Cristian Martínez y mi persona Gina Padilla, hablaremos sobre la empresa Bujías de Colombia y lo que muestran sus indicadores financieros. En este sentido, teniendo en cuenta la reseña de la empresa, es válido decir que los años anteriores a los estudios en el presente análisis, la empresa no vivía un buen momento, por el hecho que la situación del país era compleja, por el narcotráfico y el contrabando que presentaba en esa época. Sin embargo, esto no fue impedimento para que la empresa progresara, puesto que en 1985 se fusionó con otra organización, la cual mejoró sus procesos y sustancialmente sus ventas en ese periodo. De este modo vemos que en pantalla se muestra el balance general correspondiente a la empresa, Sí, del cual nos hablará un poco nuestro compañero Cristian. ok. Aquí podemos notar que este balance general está del año 1990 al 1994. Y pues en pantalla, como logran ver, este es el análisis vertical y a la vez está también el horizontal que nos presenta la empresa, en el cual pues podemos a través del vertical notar qué porcentaje ¿cómo decirlo?, de participación tuvo cada una de las variables, cada uno de los activos corrientes, cada una de las cuentas, etcétera, etcétera, que tuvo en este lapso de tiempo específico. Y al final de cuando ya viene el análisis horizontal, vemos pues qué influencia tuvo o qué cambios hubo a través del tiempo, ya sea más significativos entre cada una de las cuentas. Y pues notamos de que la empresa tuvo, así como tuvo bastantes altos, también tuvo algunos bajos entre algunas de sus cuentas, pues. Así pasamos entonces a lo que sería En el estado de pérdida y ganancia de Bujías Colombia, podemos ver que esto indica que aunque las ventas aumentaron, nuestra utilidad no incrementó de forma proporcional, porque los costos se descontrolaron, aumentaron mucho más que nuestros ingresos por venta. De aquí que la utilidad bruta, a pesar de que las ventas aumentaron en un 35%, la utilidad bruta se incrementó solamente en un 14%. Con respecto a los gastos de administración y ventas, vemos que estos se incrementaron altamente, con lo que concluimos que se tuvo un muy mal control de y no se supieron administrar los gastos. Por lo tanto, la utilidad operacional disminuyó. Lo que podemos concluir es que esta empresa no tuvo una buena situación durante estos 2 años, el año 1990 y el transcurso del año 1991. En la utilidad neta final observamos que en el año 1990 fue prácticamente nula, o sea, fue muy poca. Si miramos, fue de 6.000 y en el año 1991 fue de 40.000, o sea, observamos que aumentó en un 571%, una cifra bastante considerable para ese aumento de la utilidad neta final. los indicadores financieros, que ya los van a presentar en pantalla. Los primeros indicadores pues, que notamos aquí son los indicadores de días de cuentas por cobrar, los días de inventario y los días de provisión de proveedores. Esto lo que hace más bien es como ajustar según lo que se haya hecho en ese año, en ciclos ya, en ciclos en los cuales quienes están comprometidos en estos ciclos, en este caso, en el caso de los días de cuentas por cobrar, serían los clientes netos entre las ventas brutas. Y notamos que para que el año, por así decirse, tuvo ciclos de 49 días en cuanto a las cuentas de cobrar, lo que fue 1990. Y notamos que durante todo ese lapso de tiempo de 1990 a 1994, estos ciclos lo que hicieron fue aumentar. Esto, pues, ¿a qué se debe? ¿O a qué se debió? A que las ventas que a los clientes netos, pues, pues eran mayores.
a las ventas brutas. En cambio, los inventarios, vemos que estos fueron como un poco más estables. Los días de inventario, si bien no variaron mucho, sí fue, por ejemplo, el 1991, aquel que tenía los ciclos más altos, dado que tuvo unas ventas brutas menores, o quizás su inventario aumentó en exceso. Y vemos cómo, si bien en 1990 fue, digamos, fue como el ciclo normal, ella, al parecer, la empresa se endeudó un poco más con sus inventarios, es decir, se llenó más de inventarios, mucho menores a sus ventas brutas, para poder pues mejorar en este lapso de tiempo. Y vemos que sí fue quizás un poco, le fue un poco mejor a la empresa durante los siguientes años, ya que sus ciclos fueron disminuyendo. Ahora bien, pasamos a lo que sería la razón corriente de la empresa. ¿Y qué nos indica esta razón corriente? Nos indica pues en qué capacidad tiene la empresa de pagar pues sus deudas. Y vemos que el primer año, que sería 1990, estaba bien, al parecer, según sus activos corrientes, y que con el tiempo pues fue incluso mejorando. Si bien es cierto que los 2 años siguientes no le fue pues tan bien en cuanto a esta razón corriente, notamos que aún así, a lo que fue en 1994, la empresa tuvo un alza bastante grande en cuanto a sus activos corrientes sobre los pasivos corrientes. Bueno, ¿qué pasa? Que eso lo notamos aquí, en este indicador que son los activos corrientes netos. Y estos activos corrientes netos serían la suma de los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Y bueno, notamos pues que si la empresa o todas las cuentas dependieran simplemente de activos corrientes y pasivos corrientes, la empresa siempre hubiese quedado pues bien parada. Sin embargo, no contamos pues con lo que serían la prueba ácida, y acá sí es donde viene quizás lo más interesante de esto, y es que la empresa no tenía pues no tiene una solvencia para poder, digamos, pagar en ese momento sus cuentas. ¿Por qué? Porque es que, si bien es cierto que la empresa había vendido bien, la razón corriente nos dice de que la empresa que tenía pues suficiente dinero para pagar sus deudas. La verdad es que la mayoría de ese dinero no lo tenía la empresa, básicamente lo tenía en sus cuentas por cobrar. En cambio, entonces, ¿qué pasó? Incluso en 1991 la empresa seguía decayendo en ese sentido. Es decir, que a pesar de que nos dicen, según la razón corriente, de que la empresa tiene para pagar sus deudas, la verdad es que la mayoría de ese dinero lo tiene comprometido. Es decir, todavía no lo tiene la empresa. Apenas se lo están entregando. ¿Y qué pasa? Pues que mejora en ello realmente, y a tal punto que vemos que a lo que fue 1994 prácticamente la empresa ya podía pues tener solvencia sobre sí misma. Es decir, si ese día decidían pues pagar todo lo que se debía en la empresa con respecto a activos corrientes y pasivo corriente, lo podían hacer, y pues iban a poder pues, ¿cómo decirlo?, quedar con esas cuentas por cobrar allí todavía vigentes. Es decir, hubo un gran avance. Entonces, ¿qué pasó? Que el endeudamiento total, pues sería el total pasivo entre el total activo de la empresa en 1990, era el del 79%, y terminó a lo que fue 1994 con un 35%. ¿Eso que nos dice? Hombre, como lo venía comentando con los indicadores anteriores, que la empresa sí tuvo un mejoramiento. Tal fue que para lo que fue 1994, la mayor cantidad o sea, la empresa estaba muy bien parada. O sea, solamente estaba endeudado un 35%, lo que estaba muy bien para una empresa.
Sin embargo, tuvo que endeudarse a lo que fue 1991, porque en 1991 ya aumentó su endeudamiento, llegó a un 83%, que fue quizás su pico más alto, es decir, 4% más que el año anterior. Y al parecer ese endeudamiento le sirvió pues para reinvertir y poder pues ir mejorándose. Y miren que fue completamente positivo para la empresa. El endeudamiento de la empresa fue disminuyendo brutalmente, a tal punto que aquel 83% se volvió un 35% nada más en 3 años. Ahora, en los gastos de ventas, sobre las ventas, como ya la empresa venía, obviamente pues ya, pues al principio pues tenían unos gastos normales sobre sus ventas, gastos de ventas, pero como ya estaba mejorando sus ventas, obviamente los gastos tenían que aumentar, eso era evidente. Y pues se notó en sus años venideros con respecto a los anteriores. Notamos que por lo menos el gasto de venta sobre las ventas de 1990 era apenas del 4%, y que solamente en un cambio de un año fue de un 6%, aumentó un 2% los gastos de venta sobre sus ventas. ¿Y qué pasa? Ya al final, si bien es cierto que en 1994 queda en un 9%, hay que ver que ya en este momento la empresa se ha logrado estabilizar. Y pues puede darse, no decirlo el lujo, pero tener un mayor gasto de venta para poder vender más. Ahora, el cubrimiento de intereses, y bueno, también va con lo que había dicho mi compañero anterior, que es que también el problema o sea, que las ventas o los gastos de ventas fueron aumentando, dado que los productos pues fueron aumentando su precio. Es decir, sus proveedores les estaban cobrando más aún de lo que ya ellos estaban pagando con anterioridad. Bueno, el cubrimiento de intereses. Entonces, ¿qué pasa? Que la utilidad antes de impuestos sobre los gastos financieros de la empresa no era la mejor realmente. Solo veamos que la utilidad antes de impuestos en el primer ciclo, o sea, 1991, no le servía pues para pagar lo que eran o sea, no era nada comparable con sus gastos financieros. Y que esto fue mejorando fue con los años. Si bien es cierto que para 1994 esta utilidad antes de impuestos está también más baja con respecto a la de 1992, esto no significa que la empresa pues esté mal posicionada, solamente es que la empresa está llegando quizás a su punto de equilibrio, y eso no significa pues algo malo realmente, sino que está buscando un punto de equilibrio para poder digamos, mantenerse en ese punto y no pues decaer. Ahora, la utilidad neta digo, sobre el total de activos, vemos que la utilidad era deplorable en el primer año, en 1990. ¿Por qué? Porque la empresa estaba teniendo problemas, y que esta utilidad, la mejor utilidad pues que tuvo la empresa, fue ya en 1992, después de haber pues tenido un pequeño avance en 1991. Pero en 1992 fue como su mejor año, si lo vamos a comparar por el tema de la utilidad. En 1992 fue cuando la empresa tuvo una mejor utilidad neta sobre los activos, a diferencia pues de los años que viniesen más adelante. Si bien es que nos dice que la utilidad neta sobre sus activos nos dice al final de que están bastante bajos, esto solo nos indica de que la mayoría del dinero pues de la empresa no se encuentra solamente en sus activos. Bueno, el costo de venta sobre las ventas, pues ya
vemos que siempre se mantuvo pues de una manera, en cierta manera estable, ya que pues la empresa siempre estuvo gastando casi lo mismo en sus ventas. Ahora, la utilidad neta sobre las ventas. Y esto sí es importante, y es que la utilidad neta entre las ventas cada vez fue mejorando. Y pues, como lo dijimos, en 1992 fue en cuanto a utilidad el mejor año para la empresa. Y solo miren que luego pues fue buscando un punto de equilibrio que quedó en un 3% en 1994. La utilidad neta y sobre el patrimonio, vemos que la empresa tiene su mayor auge, como ya he dicho, en 1992, que al principio no estaba en las mejores condiciones, obviamente, pero que luego se vio bastante, o sea, la utilidad neta era prácticamente el 40% del patrimonio, lo cual no estaba para nada mal, pero luego decayó nuevamente. Pues quizás esta decadencia o este bajón que tuvo, pues hizo que la empresa fuese buscado pues venderse en cierta medida. La utilidad operacional sobre las ventas, esta también se mantuvo un tanto estable. Entonces, ¿qué pasa? Podemos notar que esta empresa sí tuvo un buen alce durante 3 años seguidos, que fue de 1990 hasta 1992. Tuvo un gran alza, estuvo mejorando en sus procesos, y que luego pues ya estaba acomodándose más a este nuevo nicho en el que estaba. Ya había salido de un poco de sus problemas financieros. Ahora pues ya continuará uno de mis compañeros. Ok, compañero. Pues finalmente, y teniendo en cuenta todo lo que mi anterior compañero nos contó acerca de los indicadores financieros, con respecto a los resultados arrojados en dichos indicadores, podemos concluir que la empresa se encontraba bien financieramente, lo que se puede evidenciar con los resultados que se mostraron, y de esta forma se destaca que la rotación de las cuentas por cobrar de la empresa a principios de los años 90 era alta, pero a medida que los años avanzaban, la rotación bajó por el hecho que la empresa aumentó sus ventas de contado y disminuyó las ventas a crédito. Asimismo, la rotación de inventario en estos años fue notoria, debido a que en años anteriores los inventarios fueron una gran carga financiera para la organización. Esto por la gran cantidad de los mismos, pero a medida que las ventas fueron mejorando en el tiempo, la rotación de los inventarios empezó a disminuir, dando como resultado un flujo de efectivo con una rotación relativamente alta, lo que esta rotación disminuyó en los años 1993 y 1994. Por otra parte, la empresa en los años estudiados siempre contó con la capacidad de afrontar sus deudas a corto plazo, por lo estipulado en la razón corriente, manteniendo así un margen positivo de su activo corriente neto. Sin embargo, también podemos decir que para la empresa en estos años debía recurrir a sus inventarios para satisfacer sus obligaciones en el corto plazo, debido al alto porcentaje de sus inventarios. Pero a pesar de lo visto en la prueba ácida, también destacamos que la empresa en los años estudiados disminuyó su endeudamiento total, pasando de un 79% en 1990 a un 35% en el año 1994, indicando que la empresa necesitaba cada vez menos la inversión de terceros. De esta manera, la empresa mejoró sus ventas, debido a que la situación socioeconómica del país iba mejorando, aunque aún con una competencia fuerte. La empresa supo llevar a cabo sus planes para aumentar sus ventas de manera efectiva, tanto así que sus gastos de ventas también aumentaron de manera proporcional a las ventas, aunque el cubrimiento de intereses en estos años no fue el mejor. Los demás indicadores lograron una balanza en las finanzas de la empresa, por lo que pudieron culminar estos años estudiados
con un buen porcentaje de la relación de activos con la utilidad neta, destacando el 15% obtenido en el año 1992. Asimismo, los costos de venta se mantuvieron equivalentes a los aumentos en las ventas de la empresa. De esta manera, la utilidad neta que dejaron las ventas en estos años fueron considerablemente buenas, siendo relevantes el 12.7% y el 8.1% de los años 1992 y 1993 respectivamente. En consecuencia, teniendo en cuenta los años anteriores y la situación social y económica del país, podemos concluir que la empresa tuvo buenos indicadores financieros en estos años. No siendo más, muchas gracias por su atención. Feliz día. Gracias. Gracias.